Aún no hay fecha para el inicio del cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco, pero se espera que sea convocado para los primeros días de mayo. Sí, se concretaron hoy las primeras ausencias, de algunos de los cardenales. De los 135 cardenales con derecho a voto, 2 de ellos declinaron asistir al cónclave por razones de salud. Serán finalmente 133 los electores. Que esto despierta una curiosidad y un nivel de atención importante, sobre todo ahora que estamos en vísperas del inicio de un cónclave. Seguramente también el cónclave nos dé alguna sorpresa, no lo sé. Pocas palabras simbolizan mejor aquello que es absolutamente confidencial que cónclave. En el corazón del Vaticano, dentro de unos días, se cumplirá un rito que por siglos ha cambiado en muy pocos aspectos: la elección bajo llave del nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Este martes, los primeros miembros del Colegio Cardenalicio se reunieron para escuchar en voz del camarlengo Kevin Farrell el testamento dejado por Francisco, además de resolver detalles del funeral de este sábado. En los próximos días, los restantes 133 cardenales provenientes de 90 países llegarán a la Santa Sede. Todo indica que se encerrarán bajo llave desde el lunes 5 de mayo. Los cardenales electores no pueden ingresar al cónclave con dispositivos móviles, celulares, teléfonos. No hay señal de internet al interior del cónclave, no solo en la Capilla Sixtina, sino en los otros espacios que ocupan los cardenales. Hay inhibidores de señales electrónicas, de modo que los cardenales permanezcan aislados. Esta es la Capilla Sixtina, aquella que albergará al grupo de electores del próximo Papa. Desde el primer día de las votaciones habrá 2 turnos para que cada cardenal escriba en un papel su preferencia. Luego de eso, se contabilizan los votos y luego se queman. Si no logran llegar a acuerdo y ningún cardenal obtiene 2/3 de los votos, el humo que emanará desde una chimenea será negro. Normalmente no hay una chimenea en la Capilla Sixtina, instalan una especialmente para el cónclave y los cardenales tienen la tarea de quemar sus votos para mantenerlos en secreto. Nadie en su sano juicio querría hacerlo. Por estas horas, la película Cónclave, protagonizada por Ralph Fiennes, expone el ritual secreto que permite conocer al nuevo Papa y también las eventuales disputas de poder que se generan en el Vaticano, que no está exenta de posturas disímiles entre sus electores. Algunos hablan sectores que pueden ser más conservadores de la Iglesia, otros que pueden hablar de sectores que son, por así decirlo, un poco más progresistas. Conservadores, me refiero a cardenales que puedan tener ideas que están muy cercanas a lo que fue un poco el Papa Joseph Ratzinger. Y hay algunos otros sectores progresistas que son un poquitito más sensibles a los problemas de hoy día. Entre 1268 y 1271 tuvo lugar en Viterbo, Italia, el cónclave más largo y tenso de la historia, que terminó con 3 muertos y un pueblo en rebelión contra el grupo de cardenales que se tomó un tiempo excesivo para escoger al siguiente pontífice a costas del presupuesto de la ciudad. Los ciudadanos de Viterbo tomaron el asunto en sus manos y encerraron a los cardenales en la Catedral de Viterbo. Viterbo es una ciudad de piedra y cuando ya no hay calor, luz del sol, empieza un frío tremendo y entonces para ayudarlos a acelerar en la decisión, no solo los encerraron con llave, sino que además fueron reduciendo la comida que iban los alimentos que iban teniendo cada día hasta llegar a tener pan y agua. Esa presión permitió que se escogiera rápidamente al Papa Gregorio X en el primer cónclave tal como lo conocemos. Luego ha habido elecciones, unas más rápidas que otras. Francisco fue electo a la 5ª votación. Esta vez hay más de una decena de papables de las más distintas posturas doctrinales y de diversos orígenes. 2 italianos, 2 africanos, un filipino y un húngaro suman la mayor cantidad de menciones, pero nada está dicho. Cada vez que hemos visto la elección de los últimos papas, siempre los medios, como es normal, hacen especulaciones, listas de posibles candidatos, de papables, y luego aparece una persona que es diferente, ¿no? A eso me refiero, no tengo ninguna razón concreta para hablar de especulaciones.
Dos cardenales, Antonio Cañizares y Vinko Puljic, debido a problemas de salud han decidido no participar en el cónclave, reduciendo el número de personas con derecho a voto. En la otra vereda, el italiano Angelo Becciu, sancionado por el Papa por una investigación en su contra por gastos indebidos y a quien se le prohibió participar en el proceso, ha exigido ser invitado en el primer gran conflicto que ya tiene el próximo cónclave. El 5 de mayo debiera comenzar a reunirse el Colegio Cardenalicio para escoger quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Queremos conversar sobre este tema, ya estamos en contacto con Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y que es además teólogo y que ya nos acompaña aquí hoy en El Mundo. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Álvaro, hay varias cosas interesantes ahí que comentar del cónclave, pero quería partir preguntándote por qué es lo que hay que mirar, tomando en cuenta que es un colegio cardenalicio que, a diferencia de las últimas elecciones de papas, es más diverso. La mayoría de sus miembros, además, fue nombrado por el propio Papa Francisco. Hay mucha diversidad geográfica. ¿Se podría esperar en ese sentido que sea una elección quizás más reñida que en otras ocasiones? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un margen de incertidumbre porque, a diferencia de las elecciones que normalmente estamos acostumbrados en otros ambientes, en el cónclave se tiene que lograr 2/3 de los votos que se han emitido. Eso también incluye la acción que pueden tener los votos nulos o blancos, y por lo tanto alcanzar una mayoría es muy difícil. Y por eso es que los cónclaves suponen un ejercicio deliberativo y de logro de mayoría cualificada muy amplio que es difícil de alcanzar. Cuando hay una diversidad de procedencias geográficas y de visiones tan amplia, obviamente el grado de acuerdo se hace mucho más difícil. Sí, eso también va a ser ahí importante de mirar, pero también acá, bueno, muchos se preguntan si es que el sucesor del Papa Francisco va a seguir su línea de pensamiento más progresista que lo diferenciaba de sus antecesores, o también acá muchos se preguntan si es que el escenario mundial, donde hay un nuevo orden mundial con un auge de partidos más de extrema derecha, podría terminar ahí influyendo o tal vez inclinando la balanza hacia los sectores más conservadores. ¿Podría haber algo de eso? Bueno, el sistema de votación, al pedir 2/3 para la elección del Papa, impide que sea una figura demasiado polarizante, porque requiere un amplio consenso de todos los 120 cardenales electores. Obviamente también influye que la gran mayoría del cuerpo del colegio cardenalicio actual ha sido nombrado por el Papa Francisco y por lo tanto eso garantiza una cierta continuidad en lo esencial, pero obviamente no en la forma. Puede que exista un giro en la manera o en el énfasis que tenga el nuevo Papa, que dé una continuidad pero matizada, con otros caminos, con otras metodologías, probablemente enfatizando una nueva etapa en la relación con lo que está ocurriendo en el mundo, como tú señalabas, ¿no? La relación con Donald Trump, la relación probablemente con Asia, una fuerte sensación de que la Iglesia Católica no puede no tener una presencia en Asia, particularmente en China. Los conflictos, las guerras en Ucrania o en Palestina, son situaciones que van a tensionar la discusión y van a obligar al colegio cardenalicio tener una posición donde exista un papa que sea relevante en esos tipos de debates. Sí, sin duda. Ahora, también acá, cuando uno revisa parte de lo que se viene comentando desde ayer respecto al legado que deja el Papa Francisco, mucho se habla aquí de su rol transformador,
de su cercanía también con temas como el medio ambiente, que es más apegado a la doctrina social de la Iglesia de lo que era Benedicto XVI o el Papa Juan Pablo II. Pero también en ese sentido aquí hay algunas voces que dicen que todo esto terminó generando resistencias entre los sectores más conservadores dentro del colegio cardenalicio. Y escuchaba a alguien que planteaba la hipótesis que el Papa Francisco había terminado fortaleciendo a esos sectores más apegados a la tradición. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu mirada respecto a ese punto de vista? Sí, eso tiene cierta plausibilidad, pero en términos de los nombramientos que generó el Papa Francisco, él consolidó, por decirlo así, una mayoría que es de continuidad. El punto es que esa mayoría de continuidad tal vez va a buscar una persona que sea más integradora o que tenga posibilidades de lograr consensos al interior de la institución eclesial con mayor vigor, ¿no? Que no polarice en un tiempo donde existe tanta polarización en el mundo. Eso no quiere decir que no tenga continuidad con el Papa Francisco, pero sin duda a lo mejor en las formas, en las maneras como expresar las cosas, cómo ejercer el poder, tal vez van a buscar a alguien más conciliador y que integre a sectores que es necesario mantener dentro de la Iglesia y evitar un cisma, porque el cónclave, el gran peligro que se plantea es que después del cónclave se produzca el cisma, es decir, una división al interior de la Iglesia. El fantasma del cisma siempre es algo que ronda en este tipo de procesos, y la Iglesia Católica ve en la unidad de la Iglesia su gran capital, su gran valor, que siempre va a tratar de conservar ante todo. Y en ese sentido, bueno, aquí ya hay una lista muy larga, hay varios nombres que han salido ahí a la palestra. Hay un viejo dicho que dice: el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Pero dentro de todos los nombres que han circulado, a tu juicio, Álvaro, ¿quiénes cumplen con ese perfil de ser más integrador, de poder lograr consensos para mantener la unidad de la Iglesia? Bueno, existen varios nombres que han circulado, ¿no? Por ejemplo, el obispo de Estocolmo, que es un obispo carmelita, que está en un país eminentemente protestante, pero con una fuerte espiritualidad personal. Otro es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que es de la comunidad de San Egidio, y es especialista en mediación de conflictos, particularmente en tierras difíciles, con el Islam, o en el Magreb, o incluso en lugares más alejados en el sudeste asiático. También el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, que nació en Argelia y por lo tanto es especialista en diálogo con el Islam. El patriarca latino de Jerusalén, que está en el centro del conflicto hoy día de Gaza, también es un cardenal que ha sonado con fuerza, el cardenal Pizzaballa. También el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, que tiene mucha relación con el interés del Vaticano de abrir China al catolicismo. Y por lo tanto, tener alguien que comprenda Oriente es estratégico para el futuro de la Iglesia Católica. Yo creo que todos esos nombres son relevantes en la discusión que se va a dar estos días. Sí, y ahí ¿cómo podríamos categorizar la composición del colegio cardenalicio? Porque claro, están los sectores más cercanos al Papa Francisco que podrían ahí terminar siguiendo su línea de pensamiento, los sectores más conservadores, pero también acá se habla mucho del llamado sur global. Ahí, ¿cuáles son los sectores a los que hay que estar mirando? Es que claro, junto con el clivaje progresista conservador, sí, está el clivaje sur global, claro, norte, o el eurocentrismo, porque existen figuras de Europa que pueden ser muy progresistas o muy conservadoras, pero están en un marco más bien eurocéntrico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mayoría de los cardenales africanos, que en algunas materias sociales pueden ser bastante progresistas en materia de la redistribución de los recursos, la cooperación internacional, la pobreza, pero muy conservadores en materia de moral sexual, matrimonial, etc. Entonces, no es fácil entender esto en una línea izquierda-derecha. Esto tiene muchas entradas. Sí. Existe un interés también de que
la representación de la Iglesia cada vez sea más plural en lo geográfico, que los distintos continentes tengan una participación en Roma, y por lo tanto eso tiene otras formas de definición del poder. Claro, porque al final, si uno mira lo que fue la última elección, cuando salió elegido el Papa Francisco, fueron varias las variables que ahí se pudieron haber cruzado, porque el mismo Papa Francisco se definía como alguien que venía del fin del mundo, primer Papa latinoamericano, justo en un contexto además donde había mucho ruido por el escándalo de las finanzas en el Vaticano, por el escándalo de Batileaks. Y recuerdo que en ese momento ahí se consideraba que el hecho de que el Papa fuera latinoamericano y tal vez ahí alejado de la curia romana pudo haber hecho que fuera visto con buenos ojos a la hora de poder subsanar ese escándalo por el que estaba atravesando el Vaticano en ese momento. Claro, era una especie de interventor externo, una especie de, digamos, de alguien no incumbente que tenía la posibilidad de intervenir en la curia en un momento en el cual ningún arzobispo o cardenal que estaba implicado directamente en Roma, digamos, podía hacerlo. Hoy día tal vez van a haber otros intereses. Creo que la tensión entre China y Estados Unidos no deja de ser importante en esta elección. También el papel de la Unión Europea. Alemania es uno de los principales donantes de la Iglesia Católica a nivel mundial y por lo tanto hace sentir su papel en la defensa del proyecto europeo. Por lo tanto, eso también va a tener influencia en que un papa que revitalice el ideal europeo, la integración europea frente a la amenaza rusa. Creo que esos son también intereses que hay que considerar en todo este cónclave. Sí, ahora también ya para ir cerrando, Álvaro, ya conocimos la fecha en la que se va a realizar el funeral, tenemos claros los horarios, pero en cuanto a la ceremonia en sí, ¿qué es lo que ahí cabría esperar? ¿Una ceremonia más corta que las anteriores? Ya ha expresado el Papa Francisco que su intención era que todo esto estuviera enmarcado en una ceremonia más sencilla, ¿no? Sí, pero la novedad yo creo que va a estar en el traslado desde la Basílica de San Pedro a Santa María la Mayor, cruzando Roma. Creo que eso va a dar lugar a imágenes muy inéditas de un desplazamiento del fúnebre por esta ciudad maravillosa al lado del Tíber, hasta pasando por la Embajada Argentina, que está a pocos metros de Santa María la Mayor, que es un detalle no menor. El Papa, junto con estar en esta basílica por el interés por la Virgen, también seguramente tuvo en cuenta que esa basílica está enfrente a ese pedacito de Argentina que está en Roma, que es su embajada. Claro, seguramente ahí vamos a ir viendo varios simbolismos, vamos a estar siguiendo lógicamente ahí el desarrollo del funeral del Papa Francisco y también todo lo que venga después con la elección del nuevo Papa. Álvaro, muchas gracias por esta conversación, por habernos acompañado aquí Hoy en el Mundo. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao.